Muy buenos días, amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones. En esta linda y hermosa mañana vamos a seguir dando lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ayer comenzamos este estudio y que sea nuestro Señor por medio de su palabra enseñándonos todas las grandezas de Él para nosotros. Entonces, ayer estamos estudiando el significado, la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, y vimos pues de que cómo Él llama a Abraham y nos explica, y ahora vamos a darle, ayer dimos lectura a Génesis 12, versículo 1 al 3. Ahora vamos a seguir dando lectura y, y vamos a leer todo esto para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la presencia y la gracia del Señor y su presencia del Señor que está conmigo. Entonces, dice así: el antiguo relata que Dios fundó la nación judía. ¿Ah? Dios fundó la nación judía, tal como en Primera de Pedro, eh, Primera de Pedro 2, 9 y 10 nos habla que somos el pueblo de Dios. Y en el antiguo tiempo Él dice, fundó la nación judía. Dice, gobernada por un rey griego, por él regida por la revelación divina y establecida en la tierra de la, pro, de la promesa. No obstante, el antiguo preveía un día cuando Dios llamaría a los gentiles, o sea que esto ya se venía profetizando del llamamiento que íbamos a tener nosotros los gentiles. Entonces, cómo se iba a fundar el pueblo de Dios, que somos los cristianos. Entonces dice Dios llamaría a los gentiles para que se acercaran a Él después de Pentecostés. Fíjense que aquí es donde yo he meditado y he comentado. El Pentecostés es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, y a mí Dios me advierte que no, porque el Pentecostés se venía celebrando desde Levítico, pero el Pentecostés se celebró, fue ocasión que también fue en ese lugar, eh, en Jerusalén, donde recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, la promesa que se cumplió. Se celebraba, por eso es que andaba muchísima gente de diferentes lugares, diferentes idiomas, y esas fueron las lenguas que nuestros hermanos o los apóstoles recibieron, y, y hablar así a todos. Entonces dice, después de Pentecostés, dice, los apóstoles creyeron que esta promesa se cumplió cuando Dios creó una iglesia nueva, multinacional y multe, multétnica, dice multinacional y multétnica. Entonces, esta iglesia, fíjense que Dios cómo trata con Abraham, el llamado hombre fiel, hombre de fe, y le fue contado por justicia. Entonces nosotros así también somos llamados. En Efesios 2:8 Él nos da una fe para justificarnos por medio de la fe. Entonces ahora vamos a dar lectura. Son dos porciones bíblicas, y Hechos capítulo 2 del 14 al 42. Entonces aquí sí hay que leer bastante,
Entonces no sé si solo vaya a ser esta porción que voy a leer o me va a dar el tiempo para leer también Hechos del 6 al 29. Pero vamos a dar lectura ahorita, Hechos 2 del 14 al, al 42. Y leemos esta bendita palabra y dice así: reconozcamos que los reyes que dirigían aquel tiempo al pueblo de los judíos que fue escogido por Dios eran guiados por revelación divina. Así es como usaban los gobernantes, los reyes en aquel tiempo, nuestro Señor. ¿Ah? Y ahora por eso están los siervos de Dios para tratar y trabajar en su obra, y aparte los presidentes de cada país, que ahora cada presidente por amor al dinero pues su final va a ser el infierno porque no se arrepienten. Entonces ya no son guiados por revelación divina, sino que caminan en sus propias concupiscencias, sus propios caprichos. Pero antes sí, el que tomaba un reinado era guiado por él. Ahora no, por eso ahora bajo la gracia estamos los siervos que Dios llama para caminar en este caminar del Señor. Entonces, Hechos 2, 14 al 42, y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, aquí como ya dice que se cumplía la promesa, aquí ya Pedro había recibido el Espíritu Santo. Entonces aquí Pedro se levanta de lo que estaba escuchando, que decían que estaban, más otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, para entender del 14 en adelante, tú puedes leer, dice, la venida del Espíritu Santo del versículo 1 al 13. Y yo voy a dar lectura del 14 en adelante. Entonces dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto lo dijo Joel en su capítulo 2, versículo 28 al 32. Y Pedro cita esta profecía de Joel y les dice a todos los que se estaban burlando y todos estaban atónitos, otros atónitos. Entonces Pedro les explica y les dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestras ancianas soñarán sueños. Pedro les explica la profecía de Joel, ya evangelizándoles, llevándole el mensaje de salvación, y vemos el poder de Dios que toca los corazones y se añaden 3,000 almas. Entonces dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ah? Entonces ya aquí les estaba hablando de una salvación Pedro a todos esos que se estaban burlando. Entonces, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dice, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por él determinado consejo y anticipado, conociendo con
conocimiento de Dios, prendisteis. Aquí los comienza Pedro a enfrentar y a exhortar y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Ah? Y esto lo habla también Mateo 27:35, Marcos 15:24, Lucas 23:33 y Juan 19:18, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no lo pudo detener, por eso él está a la diestra del Padre. Lo dice también Mateo 28:5-6, Marcos 16:6, Lucas 24:15. Porque David dice, de él veía al Señor siempre. ¿Ah? Pedro les habla esta otra porción de la palabra, les habló del profeta Joel y les habló de, de, de David, el salmista. Entonces, y también les exhorta que ellos fueron los culpables de la muerte de nuestro Señor. Entonces, porque David dice, de él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Salmo 16:8-11. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces la tumba de David sí está en esta tierra, pero la de nuestro Señor Jesucristo, la muerte no lo pudo detener. Él está a la diestra del Padre. Salmo 89, 3, 4 y 13, 132, 11. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús Dios lo resucitó. O sea, el Padre levanta al Hijo, no lo deja en el Hades, dice, para que la muerte no se enseñorara de él. ¿Ah? La muerte no pudo con él. Entonces dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto se lo reveló el Señor a David, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ven qué tremendo el mensaje de Pedro a todos esos que se estaban burlando y no entendían lo que ellos habían recibido. Pero Pedro, siempre siervo de Dios, un apóstol atrevido, y se levanta y les habla todo esto. Entonces dice,
Al oír esto se compungieron de corazón. Ya de escuchar todo lo que Pedro les dijo, les habló hasta del fin, porque les habla del fin, dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, antes que venga nuestro Señor. ¿Ah? Entonces sabemos que va a haber un día de juicio y de ese gran día les está hablando Pedro. O sea, les da una gran evangelizada en un momento, al instante, y dice, al oír estos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, dice, porque para vosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, así como Dios llamó a Abraham y Abraham le creyó, así es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado con aquella falsa enseñanza, con aquella gente que te dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón o ya recibiste a Cristo y tú le dices que no y ya lo quieres recibir y tú dices que sí y ya te hacen repetir palabras que eso no es establecido por Dios en las Sagradas Escrituras? No hay base para eso, esa es una falsa práctica que se ha levantado. Entonces el llamado lo hace Dios y Dios sabe para qué te llama. Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí es el arranque de la iglesia. ¿Ah? Entonces ven cómo Jehová Dios llama a Abraham y trata con él y usaba los reyes de la tierra pues con dirección divina, con revelación divina. Entonces aquí los llamados de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, son los apóstoles y todos aquellos que creemos en Él, lo confesamos, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí es por eso Dios es el que llama y en este mensaje de Pedro ellos estaban compungidos de corazón y creyeron y Dios añadió 3,000 almas. Aquí comienzan el origen de la iglesia de nuestro Señor por medio de su palabra. Iglesia que pertenece a nuestro Señor, no a nadie más. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina. Este es el verdadero cristiano. No es de tomar ministerio y encerrarte dentro de cuatro paredes. El misterio que Dios da es de tomar lo que Dios te da y agarrar y hacer lo que Él nos llama. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ah? Entonces, solo nos dio el tiempo porque de 20 minutos y todavía quedan larguitos los videos, nos dio tiempo a leer esta porción nada más. Pero así vamos a ir entendiendo. Entonces aquí ya Dios añadió 3,000 almas, cosa que Pedro solo les exhortó el error que habían cometido y todo, y les habló del profeta Joel y les habló de David, él les evangelizó profundamente y sus corazones fueron tocados por Dios y Dios les llama y fueron 3,000 personas que entregaron su vida al Señor. No fue Pedro quien les dijo, quieren recibirlo, se quieren arrepentir y quieren
recibir a Cristo, pues repitan estas palabras. Pedro no se puso a repetirles, digan Señor Jesús, y no. Por eso esa oración que muchos practican, que alguien se la inventó, eso no es bíblico y tenemos que ser sinceros y claros porque para eso Dios nos ha llamado. El llamado lo hace Dios y le doy la honra y la gloria a Dios porque así lo hizo conmigo. Él me llamó y aquí me tiene. Entonces yo no he recibido llamado de humano, sino que de parte de Dios directamente. Entonces esto es lo más bello. Entonces vamos a quedar aquí y mañana con ayuda de Dios vamos a leer en Hechos capítulo 15 del 6 al 29, pero lo vamos a leer desde el 1. Entonces vemos que aquí sí hay bastante lectura de la palabra. Entonces lo que es de Dios es confirmado con la palabra y démonos cuenta que lo que leímos de Navidad no hay afirmamiento con la palabra. Entonces, que Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.